Panquecitos caseros a 3x10. Lleve los panquecitos caseros. Para el camino, para el antojo, para la cena, lleve los panquecitos. Si tuvieses que escoger un pan para sanar el antojo del día, el panquecito seguro se te vendría a la cabeza. Suave, dulce, delicado, pero sobre todo, esponjoso. Tan esponjoso que bastará una mordida para enamorarte. Porque no importa si es al iniciar el día o al prepararnos para hacer la meme. Un buen panquecito puede acompañarnos para dejarnos la barriga llena y el corazón contento. Así como los de Lilia y Miguel, que con sus recetas especiales aportan ese toque extra que siempre regalan en cada bocado. Una sonrisa de parte de cualquiera es todo lo que necesita esta pareja de reposteros para comenzar el día con un llamado que sí o sí abrirá el antojo. Panquecitos caseros a 3x10. Lleve los panquecitos caseros. Panquecitos caseros, 3x10. Lleve sus panquecitos caseros, 3x10. Y te lo juro, camarada, que cuando pruebes las recetas únicas de estos dos tortolitos, vas a quedarte con ganas de más. Aunque eso está bien resuelto, tanto por su sazón en el bizcocho como por su módico precio. 3x10, que te hará querer comprar toda su canasta. Porque es bien sabido para cualquiera de buen diente que 1 no es ninguno y 2 es la mitad de 1. Así que éntrale con todo gusto. Unos gordos, amantes de la repostería, sin saber nada, empezamos a indagar con los pocos productos, ingredientes que tenemos aquí en casa, y así fue poco a poco, y no te miento, o sea, empezamos como 2-3 semanas, come y come puros panqués todos los días hasta que nos quedara perfecto. Un día en la noche se me ocurrió elaborar unos panquecitos con un poco de cocoa que ahí teníamos, y al día siguiente, bueno, pues me di a la tarea de empezar a hacer pruebas. Pues al principio nos salió una porquería realmente, y posteriormente fuimos afinando nuestras propias recetas. Fieles a su antojo, Lilia y Miguel comenzaron desde cero, sin previa experiencia en el mundo de la panadería, pero con muchas ganas de transmitir toda esa calidez que los caracteriza como pareja. Con recetas únicas y una que otra anécdota digna de contar, los dos le dieron al clavo para hornear sus panquecitos que empiezan día con día al pesar minuciosamente todos los ingredientes. Cosa que aprendieron como buenos reposteros a método de prueba y error después de muchas pruebas. Yo me di a la tarea de investigar cuáles son las recetas básicas o las mezclas básicas para elaborar pan. Y de ahí fuimos moviéndole un poco para ver cuál es la consistencia, el sabor y la textura adecuadas y perfectas para que surgieran estos panquecitos. Pues pasamos muchas noches en vela, sin dormir para llegar a estas recetas. Desde los tradicionales de chispa de chocolate hasta los de cajeta y capuchino. Todos comienzan con una mezcla similar. Harina, azúcar y polvo para hornear, pasados por el colador para que la mezcla cernida reciba al huevo y comience a batirse a mano. 10 variedades de sabores que comienzan a tomar color y forma dependiendo qué se les ponga, como en este caso, que llevarán nuez y chocolate, aunque todos por igual pasarán por el horno profesional que la pareja logró comprarse y también obtener con gran esfuerzo. Desde que nosotros iniciamos con un hornito eléctrico, nos tardábamos alrededor de 7 horas todos los días para elaborar 200 panqués nada más. Fuimos ahorrando dinero para poder comprar este horno y pasamos de hacer 60 panqués por hora a hacer 210 piezas cada 30 minutos, ¿no? Pues nosotros dijimos, bueno, nosotros lo podemos subir, ¿no? Y entonces entre Lili, nuestro hijo y yo, pues lo subimos los 3 pisos. Llegando al tercer piso, pues, oh sorpresa, nos dimos cuenta que no cabía por la puerta, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que quitar la reja, quitamos el marco, quitamos la puerta, quitamos todo, y aún así no entró. Entre 6 y 7 personas, después de 3 horas, logramos subirlo por afuera del edificio. De a uno por uno van llenándose al ritmo de su música clásica, con la medida perfecta que escurre desde el cucharón hasta los capacillos de colores en los moldes. Bien copeteados, charolas al horno y que todo empiece a tomar forma, mientras aumenta la temperatura de la casa y también del horno.
con sus 180 grados que elevan la masa de la manera más hipnotizante posible. ¡Tiempo! Pa' afuera y a reposar a los espigueros un rato, mientras las selladoras se alistan para cerrar todo al mínimo toque y de manera individual. Miguel de un lado y Lilia del otro, compartiendo una que otra mirada, pero sin dejar de trabajar y acomodar las piezas ya empaquetadas en sus cajas especiales y hechas por ellos mismos, con una sincronización que su conexión y amor a la repostería les ha otorgado y que de la misma manera buscan transmitir en cada panquecito a la hora de vender. La labor de preparación de los panquecitos caseros 3x10, no se les vaya a olvidar, empieza desde este momento. En la colonia Granjas Esmeralda nos vamos a pasar a la colonia Mexicalcingo, justo afuera del metro, donde la gente sale, regresa de trabajar y se le antoja un panquecito casero. Así que empecemos con el grito en el cielo y a vender. Fíjate, es difícil y nadie imaginaría, pero ya que estás ahí, las palabras de cariño que te da la misma gente es increíble. Hay personas que incluso se lo comen ahí en el momento y te compran más. Trato de tener siempre una sonrisa y los mismos clientes me dejan sonrisas. Hay clientes que son muy serios y ya a la fecha ya hasta te saludan con una sonrisa. Te compre o no te compre, eso no sabes cómo me llena el corazón, porque no nada más te ven como un vendedor más, sino como una persona que eres. 2 veces al día con sus 16 kilos en el pecho y sin importar lo pesado que es hacer los bizcochos al momento, Miguel y Lilia se establecen en la avenida Ermita Iztapalapa, a un lado del metro Mexicalcingo, por lo que si pones mucha atención podrás oír y ver a la pareja de reposteros más conocida del rumbo vendiendo sus delicias suavecitas. Lleve los panquecitos caseros, para el camino, para el antojo, para la cena, 3x10, pruébalos. Lleve sus panquecitos 3x10, panquecitos caseros 3x10. Como toda una historia de cuento. Miguel por el lado de Iztapalapa y Lilia por el lado de Coyoacán. Cada uno en una delegación diferente, pero al final juntos por esa gran pasión que los unió en esta travesía. Yo me pongo en una de las esquinas y eso me permite voltearme hacia los carros, me hacen correr en los semáforos para venderles y esa es una facilidad, no nada más llegas a la persona que va caminando frente a ti, sino también a los que van circulando por las avenidas. Y es que la misma gente nos contagia de la actitud, pasa y nos saluda, aunque no nos compre, o vienen bajoneados y te comentan de que su día estuvo mal, no te preocupes, mañana va a ser un día mejor. Entonces no nada más es el producto lo que vendemos, sino nuestra calidad de la atención hacia el cliente. Pensando en cada detalle y con la intención de entregar un producto totalmente limpio, atractivo y asequible, para que por lo único que te preocupes sea el no saber qué variedad escoger. Frutos rojos, naranja, zarzamora, tamal de dulce, todos con la misma esponjosidad y por el mismo precio, para que cuando des el bocado por la mañana o por la noche, te haga querer comprar de más al día siguiente. Recuerden que esta es solo una parte del trabajo que realizan Miguel y Lilia por la tarde afuera del metro Mexicalcingo. También por las mañanas le dan el sustento del desayuno a las personas que se van antes para ir a trabajar y después cuando regresan todavía se los encuentran por acá. Una labor bastante importante, bastante pesada, pero que les gusta al 100%. La verdad es que nunca me lo imaginé. Yo siempre me imaginé el típico trabajo de oficina, tal vez, ¿no? Y ahorita vender panqués es algo tan llenador, tan padre, porque saber que no solamente formamos parte de la gente, sino que le estamos dando de comer a la gente, literalmente. Lo es todo ahorita, ¿no? Nuestros panquecitos lo es todo. Lo llevamos en la sangre, desayunamos, comemos, cenamos y hasta soñamos con panquecitos, ¿no? Siempre tratamos de innovar, siempre tratamos de estar al pendiente para que el cliente reciba siempre lo mejor de lo mejor. Nosotros no vamos a dar algo que a nosotros no nos guste. Empezar con tan pocas piezas y ahora ya llenar una caja y que se nos termine es
increíble, o sea, me llena el corazón y no nada más saber que les llenas la barriga a tus clientes, que no nada más se van con una sonrisa porque les deseas buen día, buena noche, buen descanso, sino que también llegas hasta su mesa con sus seres queridos. Y esas palabras de aliento que te da la gente de que están muy ricos, de que ya descansa, te veo mañana y noche aquí, te veo 6 veces a la semana, y la gente ya empieza a valorar tu trabajo. Ya no nada más es un pan que es un producto, sino ya te empieza a ver como el ser humano que eres. Hola, mi nombre es Lilia Gaitán Botello. Mi nombre es Miguel Ángel Olivares Batis. Y nos dedicamos a la elaboración y venta de panquecitos caseros. Panquecitos caseros para el camino, para el antojo, para la cena, 3x10, pruébalos. Panquecitos caseros, 3x10. Lleve sus panquecitos caseros, 3x10. Estuvo buena la venta, fructuosa, con mucha buena onda, con estas bellezas que ven por aquí. Y eso que este es solo un sabor de los tantos que les ofrece Miguel y la buena Lilia. Si tienen curiosidad de saber qué otros pueden conseguir, ya saben que los pedidos por acá a los contactos, números de teléfono, Facebook, Instagram. Aquí está todo actualizado para que ustedes gocen sus panquecitos en cantidades grandes. O si solo quieren uno, yo creo que también afuera del Metro Mexicalcingo ya saben dónde conseguirlos. Y si escuchan un sonido, panquecitos caseros, córrenle porque si no, se les escapa. Provechito con este de frutos rojos. Este no lo había probado y tiene un buen de esencia. Todo el aroma se libera. Este no me tocó la otra vez, ¿verdad? Sí, se siente. Prueben este, amigos. No se van a arrepentir. Panquecitos caseros 3x10. 3x10, panquecitos caseros, madre. 3x10, panquecitos caseros para el camino, para la cena, para el desayuno. Panquecitos caseros 3x10. Panquecitos caseros 3x10. 3x10.